están? Bueno, hoy voy a comentarles algo sobre una palabra a la que algunos le temen, otros tienen ciertos preconceptos, eh, otros se encuentran cómodos y otros la ignoran. La palabra es espiritismo. Muchos relacionan el espiritismo con la magia, con la brujería. Si bien el espiritismo ni siquiera no es un dogma, no es una secta, no es una doctrina en sí misma, sino ni mucho menos una religión, sino una forma y un camino de entablar diálogo con los espíritus. En un principio se decía que a través de Allan Kardec, llamado en la época que escribió el libro, en realidad su nombre era Hipólito Rivail. Allan Kardec era el nombre que tenía en el tiempo de los druidas y se lo dictó el espíritu que lo ayudó a escribir sus libros, ¿no? Todos sus libros, que muchos son maravillosos, como el libro de los mediums, el Evangelio según el espiritismo. Yo de chica, cuando comencé en el espiritismo, los leí todos, eran las primeras ediciones. Hoy me compré nuevas ediciones, se leen más fáciles, páginas más blancas, pero lo he leído. Sucede que las creencias van cambiando, sigo siendo espírita. Tengo muchos compañeros espíritas que hoy se los ve, incluso se los ve en los medios y todos, no mencionan siquiera que estuvieron en el camino espírita, como si fuera algo prohibido. Es decir, ni es prohibido, solo se habla con espíritus que pueden ser seres de luz, familiares, que se asisten a una reunión espírita para comunicarse con sus seres queridos. Esto no es así nomás que va a venir y viene toda la parentela y están haciendo cola para hablar, aunque si ven alguna de las películas de Chico Javier, Las Madres, por ejemplo, es maravillosa y él manifestaba a través de la psicografía inconsciente diferentes mensajes para madres que él ni siquiera sabía que estaban ahí y eran liberadores. Es decir, si tiene algo de bueno el espiritismo es poder llegar con un mensaje del más allá. De todos modos, digamos que es difícil para una persona encarnada con cuerpo físico, es difícil para una persona poder comprender. Hay algunas personas encarnadas que ni siquiera saben que existe la reencarnación, otros ni siquiera creen que tienen alma, otros incluso podrían llegar hasta a sostener que no existen los ángeles guardianes y que es parte de un cuento, de que no tienen un guía o un maestro. De hecho, yo, aún estando en el espiritismo, tuve la sensación de que guías tenían unos pocos. No se nos decía o no se nos manifestaba ampliamente, es decir, que siempre estaba como una cosa secreta. Luego, con el devenir de los tiempos, todo lo que se recibía a través de los mensajes, las psicografías, la clariaudiencia, la clarividencia, la telepatía, se lo llamó canalización. En esto no sé por qué usaron este término. En realidad, todos somos medium, y si lo ponemos de la otra forma, todos somos canal. ¿Qué es un canal? Es alguien que sintoniza con una frecuencia desde la hora. Esa frecuencia puede ser la 0 o la 10 o la 100. Es un canal. Dentro de esa sintonización, puede sintonizar con el mismo guía. Vamos a suponer el Arcángel Miguel. Lo puede sintonizar en la frecuencia 0, también lo puede sintonizar en la frecuencia 100 y en las 100 frecuencias. Es el Arcángel Miguel, sí, pero la sintonía fina es otra. Un poco
desmitificar esto del espiritismo. Yo he tenido un tercio de mi vida o más dentro del espiritismo. Lo he mencionado, creo, en algún video, pero no comparto ya mismas creencias. Yo mencioné en el programa que amorosamente me invitó a dar Mindalia, mencioné que yo era la rara entre las raras, porque en general el grupo al que yo iba tenía una mediunidad que se llama colectiva, es decir, todos estaban dentro de lo que era un trabajo, algo guiado. Y yo hacía o veía o escuchaba lo que escuchaba. Es decir, mientras estés en oración y sintonizando un canal, una frecuencia, hay que ser respetuosos con lo que uno recibe. Si los demás lo reciben o no lo sé. Es decir, pero eso me llevó a sentirme y a ser un poco la rara entre las raras. Hay que comprender que la mediunidad, es decir, ser mediador entre el cielo y la tierra, entre la espiritualidad y nosotros. Por allí se dice que el término espiritista se dice que solo es porque se habla con los muertos. No, los muertos están muertos, son cuerpos muertos. Las almas no mueren y con los que nos podemos comunicar son con las almas. Hubo muchas cosas que yo no entendí en mis años de espiritismo, por ejemplo, conocer alguna encarnación de alguna de mis hermanas medium, y que cuando la incorporaba ajena, como si el alma estuviera ajena, que estaba utilizando el cuerpo de una vivencia de la hora, de esta realidad. Si el alma está en esta realidad, traía la voz y la esencia de ese ser, que a veces, la mayoría de las veces era un ser de luz, pero parecía desconectada de su realidad de ahora. Yo supongo que muchos de los mensajes, incluso de todo lo que es los libros del espiritismo, tiene que ver con el tiempo en que se escribieron y fueron recibidos, para un tiempo en que la humanidad quizás no estaba del todo preparada para escuchar algunas verdades. Como decía, hoy actualmente hay seres que creen que esta es la única vida. Quizás por eso la desesperanza, quizás por eso la angustia, las comparaciones, muchas personas que se sienten desalmadas, y lo están porque se desconectan. El desalmado es alguien que está desconectado de sí y que funciona en automático. ¿Esto puede ser? Sí. No está muerto, pero está con su alma corrida. Y en él habitan otras energías conectadas con otro canal, que no nos hace bien. Tenemos el libre albedrío de elegir el canal que se nos venga en gana. La cuestión es que a veces no tenemos la oportunidad de elegir. Yo he dicho y he mencionado en alguna oportunidad mi experiencia como alma de ser acosada por espíritus, que evidentemente me conocían de antes, porque si yo tenía 1 año y algo y ya estaba siendo acosada, me mostraban la tumba en donde yo estaba, y me decían nadie te viene a ver y qué sé yo. Después me mostraban explosiones, fuego, y entre otras cosas, o episodios en los que veía a Gardel quemado, según me contaba mi madre. Muchas de esas cosas recuerdo, otras están en mi parte inconsciente. Evidentemente, tanto como los recuerdos de otras realidades que son de una misma alma, es decir, son otras realidades que llamaríamos otras reencarnaciones, otros trajes puestos, no vidas pasadas. Yo voy a insistir en este término porque es algo que en la actualidad tenemos que aceptar y comprender. No existe la vida pasada, existe otra realidad, otro momento en el que nuestra alma estuvo en otro cuerpo físico. Claro está que cuando las personas a veces quieren
conocer sus registros akáshicos, los conoce a través de su espíritu. Si no tuviera espíritu, y vamos a volver al término espiritista, ¿no? Es como que el espiritismo es abarcativo a todo. Podríamos decir que interpenetra a todo. No nos podemos quedar y cerrar las puertas a creer que el espiritismo es solo una doctrina para gente que quiere hablar con personas que desencarnaron, no con muertos, personas desencarnadas. No obstante, por mi parte sí he hablado con personas desencarnadas, me ha pasado de ayudar a personas que estaban obsesadas en otros tiempos y poder trabajar con esas personas, porque esos seres que están en la Tierra, en otra dimensión dentro de la Tierra, perdón, y que están obsesando o molestando a seres encarnados, es porque quedaron dando vueltas por diferentes razones y luego pierden su conexión. Es decir, no saben ni quiénes son, hasta el momento que abran su corazón como almas y se vuelvan a conectar con sus guías, sus ángeles, sus maestros. Hay muchos seres perdidos, muchas almas perdidas. El arcángel Miguel es uno de los arcángeles que está trabajando en este planeta para poder recuperar las almas que han quedado perdidas. Esas almas deben recuperarse porque son chispa del espíritu. El espíritu es el yo soy, el yo superior, el espíritu mayor, pero deben ascender porque tienen que volver al plano donde pertenecen. Hay muchos lugares en las tierras donde han quedado muchas almas que han participado de eventos catastróficos, en volcanes, en terremotos, en guerras. Algunas almas pudieron despegar de ese plano intermedio y ascender. Ascender no significa que, porque muchos dicen, ay, el maestro ascendido, todos somos maestros ascendidos. Acá descendimos para aprender. Es un plano de manifestación física. Como almas es muy importante experimentar en estos planos. No necesariamente tenemos que volver tantas veces. Yo voy a repetir en otro video el tema del karma bien, no sé si lo han visto en el video de Mindalia, pero estaría bueno. Pero voy a hablar el tema del karma, ¿sí? Pero no es necesario volver 1000 veces, ni estar pagando deudas. Dentro de lo que es el espiritismo y el por qué entré personalmente al espiritismo, es por eso, por ser acosada, por tener manifestaciones físicas, sensaciones físicas que no podía explicar y tenían que ver con vidas, manifestaciones de vidas anteriores. Ningún niño inventa algo que ve, por eso hay que respetarlos, ni algo que siente. Entonces, cuando terminamos siendo infelices y estamos muy tristes, después vemos que hacemos cosas con el pensamiento. No siempre las cosas que hacemos son cosas que queremos voluntariamente. Tenemos que aprender a convivir con ello, a convivir con nuestra mediunidad. ¿Quieren llamarlo canal? Podemos. ¿Quiénes son los canales? Todos. Solo hay que sintonizar y escucharse. Si no me conecto con mi alma, menos me voy a poder conectar con mis guías o maestros. Me tengo que conectar con el alma. El espiritismo para mí fue el camino que me llevó a comenzar a conectarme con mi alma. A comenzar. Los primeros 20 años que fui, que iba 2 veces por semana, para mí fueron todos de aprendizaje, si bien había algunas cosas, justamente una de ellas el karma, que parecían una especie de autocastigo, en el cual llegué a juzgarme gravemente. El tema de juzgarse
es algo que nos hace muchísimo daño. Porque cuando nos juzgamos al Dios que hay dentro nuestro. Entonces, bueno, yo hice eso, me he juzgado y no he tenido quizás alguien que me diga, no, eso no se hace. Porque cuando estamos juzgando, juzgamos al Dios que hay en nuestro interior. Entonces, sí, el espiritismo fue algo que salvó mi vida, literalmente, porque había muchas cosas que yo no entendía. Todo lo que me pasaba con mi mediumnidad, no sabía que era medium, ni sabía que era clarividente ni clariaudiente. Los tipos de conexiones son muchísimos. No lo voy a desarrollar ahora. Si hay alguien que le interesa, me lo comenta y quizás pueda desarrollarlo. Pero hay muchos tipos de mediunidades. Muchas de esas las tienen todos, pero en forma inconsciente. Y cuando uno la menciona, decir, mira, me pasa esto, me pasaba esto, y no lo decía. Para cerrar un poco este pequeño videito, es decir, no hay que temerle a la palabra espiritismo. Me gustaría hacer un video un poco más grande relacionando el espiritismo con el karma y la reencarnación, entre otros temas. Si es que les interesa o les interesa más hablar sobre visitantes de dormitorio, seres que nos acosan, el por qué nos acosan y qué deberíamos hacer. No es algo sencillo salir de eso. A mí no me fue fácil, por lo menos, pero se puede salir. Claro que podemos salir. Lo importante es nuestra propia fe en nosotros mismos. No poner nuestra fe afuera, en nada de afuera. Cuestionar todo lo que venga de afuera, cuestionar esto que les estoy diciendo, incorporarlo y cuestionarlo. Así que estoy abierta a algún tema que me dejen seriamente en los comentarios. Esto no se trata de convencer a nadie. Yo tuve esos primeros 20 años, luego me tomé un tiempo para crecer fuera, ya que yo empecé de muy chica. Y luego volví a concurrir, pero ya mis creencias no eran las mismas, así que dediqué casi 5 años más. Y mis creencias cambiaron, y cambiaron porque tenían que cambiar. Es decir, yo de ninguna manera creo que un alma puede aceptar amorosamente una experiencia, pero no aceptar una experiencia como un castigo. Es decir, eso es otra cosa. Entonces no se puede. Yo tenía hermanas que estaban enfermas o muy ancianas, bueno, pero seguro lo aceptó en una vida antes de encarnar o una vida anterior. No, el alma apenas desencarna, ve toda su vida, todo lo que hizo en segundos, lo ve todo, porque el tiempo no existe, es atemporal. Para el alma es todo ahora, el instante. Entonces, la vergüenza de estar con nuestros guías, con nuestros maestros y saber lo que hicimos, es aprendizaje. Ahora, para conocer que hay algo blanco, primero conozco que hay algo negro. Si no, no sé qué es ni blanco ni negro. Cuando uno vive las primeras experiencias con cuerpo físico, seguramente no son las más positivas. Si lo que queremos es saber nuestras vidas anteriores, porque es cuando van a buscar una regresión, y saber que fuimos algún santo o algún ser famoso, tenemos que saber que hubo muchas encarnaciones en las que fuimos seres que hoy detestamos y aborrecemos socialmente por las brutalidades que hicimos. Todo eso convive en nosotros. Tal vez por esa razón nos limitan en parte, nos limitan parte de los recuerdos. Sería, primero, que nuestra mente no está capacitada para recordar
toda la cantidad de vidas que tuvimos. ¿Para qué queremos recordar lo feo, lo que no nos sirve? Si hay algo que recordar o que sanar, el alma nos los va a hacer saber. Yo los invito además a ver, voy a hacer un video con un sistema diferente de búsqueda de registros akáshicos, que son las esferas del alma. Así que yo les voy a ir pasando la técnica, y aquellos que deseen, lo que sí recomiendo, nunca hacerlo solos. Esto es para hacerlo grupal, es decir, el grupo hacia la técnica, ¿sí? Así que bueno, gracias por su atención y me gustaría que comenten qué es lo que necesitan saber, qué es lo que ustedes necesitan para su diario vivir. Estamos en tiempos muy difíciles y se escuchan muchas cosas y hay muchas teorías. Muchas son reales y están bien. A veces suenan algo complejas aplicarlas. Quizás yo estoy hablando en términos demasiado simples, pero este tiempo es muy difícil. ¿Para qué vamos a hablar complicado, con términos complicados, poniendo fechas complicadas, hablándole de cuándo nació Galeán Carrer y toda la historia? ¿Para qué? Si el problema de que puedan llegar a tener, la situación que puedan llegar a tener, la tienen aquí y ahora. Así que gracias por su atención y nos vemos la próxima.